Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta jornada de innovación digital y ética de los algoritmos. Saludamos y agradecemos la presencia del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, doctor Jorge Naclares, del señor ministro de este alto tribunal, doctor Mario Adaro, de dos importantes expositores que nos van a acompañar en el día de hoy, el doctor Enzo Lefebvre y el doctor Marcelo Scaglione. También saludamos a magistrados, funcionarios y agentes de este Poder Judicial, público en general. Muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida del doctor Jorge Naclares, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Buenas tardes a todos. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a nuestros distinguidos visitantes. Vamos a tener una jornada muy interesante, hablando sobre las innovaciones y la modernización en la justicia. Realmente es un camino que hemos emprendido fuertemente en los últimos 3 años y medio, pero que veníamos trabajando bastantes años atrás, cuando empezamos con el modelo de gestión judicial asociada, y ahora estamos coronando el último de los objetivos que nos habíamos propuesto cuando comenzamos diseñando su oficina, que es tener una justicia sin papel, tener la presentación escritos en forma online y tener el expediente digital. Ha sido una tarea ardua, ha sido una tarea en algunos casos polémicas, hemos tenido muchas críticas, pero también hemos sostenido este proceso de modernización con mucha convicción. Ahora nos introducimos en un mundo nuevo, que es el mundo del futuro, el mundo de la inteligencia artificial, y hasta donde podamos vamos a seguir acompañando. Algunos añitos más para la justicia para poder terminar de coronar este sueño que se está haciendo realidad. Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes y dejamos a las personas que saben que nos introduzcan en el mundo del futuro. Gracias. Bueno, ahora me toca presentar el... Perdón. Gracias, señor presidente. Ahora me toca presentar al primero de nuestros expositores, el doctor Marcelo Scaglione, subsecretario de Estado, representante ante la OCDE del Ministerio de Hacienda de la Nación. El doctor Scaglione es máster en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración de Francia y contador público especializado en comercialización por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como inspector de finanzas del Tribunal de Cuentas de la Nación y participó de la reforma del Estado Nacional con el Ministerio de Economía y de diferentes ámbitos municipales del país. Posteriormente fue consultor senior del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina. En el año 2013 asumió como CEO de la región andina y vicepresidente en América Latina del grupo Capgemini. Luego de 15 años de experiencia internacional, fue convocado por el ministro de Hacienda con el objeto de liderar, junto con Presidencia y Cancillería, el proceso de acceso de Argentina a la OCDE convertido en proyecto prioritario del gobierno del presidente. Los dejo con el primer expositor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Mario, por la organización de este evento. Gracias, Mario, que estás viniendo desde la Agencia Digital de Italia para ayudarnos en uno de los temas que es muy importante en el marco del proceso de acceso de Argentina a la OCDE y en uno de los pilares más importantes, que es el pilar de la gobernanza pública, pilar que rige el correcto funcionamiento de los 3 poderes del Estado,
pilar que rige la relación equilibrada entre la nación y las provincias, pero pilar que rige también, que nos exige tener en un plazo razonable una justicia moderna, una justicia ágil, una justicia independiente y una justicia efectiva. Sobre estos 4 parámetros, la OCDE nos va a estar calificando, y qué mejor que decir esto en el Palacio de Justicia, que es la fuente de la democracia. Entonces, estos temas que están relacionados con la modernización de la justicia, que hace unas semanas estuvimos con Mario, estuvimos con las diferentes cortes de justicia del país, explicando la importancia que tiene la modernización de la justicia, la importancia que tiene la aplicación de las nuevas tecnologías, porque una justicia que sea tarde no es justicia. Y para eso necesitamos utilizar todas las herramientas tecnológicas para que esa justicia sea ágil y sea efectiva. Voy a hacer una pequeña presentación sobre el proceso de acceso de Argentina a la OCDE. Lo que están viendo ahí no es un electrocardiograma, son los últimos 90 años de la economía argentina, donde vemos los picos y los valles que son la consecuencia de décadas de políticas públicas erráticas, y ese cuadro está muy relacionado con el cuadro que está arriba, que muestra cómo evolucionó el PIB per cápita de Argentina, América Latina, Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En 1950 estaban todos juntos, y fíjense como Argentina, que está en rojo, justamente porque ese electrocardiograma que está abajo es un juego de suma cero, casi, que muestra por qué en los últimos 90 años, crisis que yo identifico con el quiebre institucional de 1930, Argentina es el único país del mundo que, en lugar de crecer, como hacen todos los países, ha decrecido. Y por eso este gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso de acceso de Argentina a la OCDE. La OCDE, como ustedes saben, es un organismo internacional que reúne a 36 países del mundo, 36 países que se reúnen para colaborar y que originan el 75% de la inversión directa extranjera en el mundo, el 60% del comercio y el 60% del PBI mundial. A veces, cuando presento a la OCDE, me pregunta Marcelo, ¿cómo se dice? ¿OCDE u OCDE? Porque yo lo escucho de las dos maneras. Y yo digo OCDE porque quiero acentuar cada una de las palabras. La O de organización, la C de cooperación, que es muy importante. En la OCDE, los países miembros se reúnen en una sala como esta, alrededor de una mesa. Cada uno de los países, entre ellos Italia, en cada uno de los 300 comités y grupos de trabajo que tiene la OCDE, explica cómo lleva adelante las políticas públicas, lo pone en común, se dialoga, se intercambia, se ve cuáles son aquellos países que están más destacados en cada una de esas políticas, y luego el comité o el grupo de trabajo establece lo que es una buena práctica internacional que es aprobada por el Consejo de la OCDE, y luego los países miembros se obligan a que esa buena práctica sea traspasada al derecho positivo de cada país. Y después comienza a funcionar el sistema de revisión por pares, de peer review, y de presión por pares, de peer pressure, que permite justamente que los países que han iniciado este proceso de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento continuo, sigan por la línea que está trazada en las buenas prácticas. ¿Cuáles son los beneficios de Argentina de ingresar a la OCDE? Bueno, en primer lugar, ser parte de un nuevo sistema de gobernanza global. Ustedes saben que a partir de la crisis financiera de 2007-2008 que se originó
en los Estados Unidos y que luego contagió de forma sistémica al conjunto del planeta, se demostró que el sistema de gobernanza que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, no habían sido capaces, en primer lugar, de anticipar una crisis sistémica de una gran amplitud, en primer lugar, y en segundo lugar, no habían sido capaces, una vez que esta crisis se había producido, de mitigarla y de reducir al mínimo los riesgos. Es ahí cuando surge el G20 como uno de los mecanismos de gobernanza global que había iniciado su tarea informal en 1999 con una reunión de los ministros de Hacienda y presidentes de los bancos centrales de los países, de los 20 países que representan el 80% de la población y el 80% del PBI mundial. Y a partir del 2007 el G20 comienza a formalizarse como un nuevo órgano de gobernanza global, no solamente para los temas económicos, sino también para hacer frente a los desafíos y a las oportunidades que plantea la globalización en todo el planeta. Y a partir de ahí comenzaron a surgir diferentes tracks del G20, no solamente el económico, tenemos G20 de educación, tenemos G20 de salud, tenemos G20 de ambiente, de energía, de la sociedad civil, del sector académico. Durante la presidencia argentina el año pasado se creó un G20 para los parlamentos y de alguna manera el G20 se va convirtiendo en un nuevo modelo de gobernanza global, pero al final del día las decisiones las toman los 20 líderes mundiales que se apoyan en un organismo con la OCDE que a través de la presencia de sus 3.000 técnicos que trabajan en 20 directorios, donde dependen 300 comités y grupos de trabajo, en los cuales cada uno de los países miembros de la OCDE envía a sus mejores técnicos. Enzo es uno de ellos, por parte de Italia, y tenemos un cuerpo de más de 100.000 personas que, junto con los datos que desarrolla la OCDE sobre cada una de las 300 políticas públicas sobre las cuales construye las buenas prácticas, constituye realmente un reservorio técnico para tener diagnósticos precisos acerca de los desafíos y las oportunidades que plantea la globalización a nivel del planeta y sobre todo la construcción de buenas prácticas que permitan el crecimiento y el aprendizaje por parte de aquellos países miembros y aquellos países que hemos solicitado un ingreso. Y luego tenemos tres grandes pilares relacionados con el desarrollo económico-social, el desarrollo territorial y el regional y el desarrollo institucional. De estos tres pilares, cuando me dicen, Marcelo, ¿cuál es el más difícil en el marco del acceso argentino a la OCDE? Les digo el tercero, porque es justamente el fortalecimiento de esas instituciones que les comentaba al principio, cómo tener un correcto equilibrio entre los poderes del Estado, una relación equilibrada en los países federales entre las naciones y las provincias, y el rol de la justicia, que es extremadamente clave. Después de eso tenemos toda la parte de desarrollo territorial, que es el segundo gran pilar, muy complejo para un país federal como es Argentina, porque no solamente tenemos el desafío de llevar las buenas prácticas de la OCDE a nivel federal, sino que esas buenas prácticas tienen que llegar a cada una de las 24 jurisdicciones, en cada una de las 24 provincias y luego en cada uno de los municipios. Es decir, tenemos que irradiar esas buenas prácticas de la OCDE al conjunto del territorio. Para eso es muy importante que cada uno de los territorios, los actores principales, se ponderen de este tema justamente para llevarlo adelante con responsabilidad. El acceso argentino a la OCDE es un proceso que es largo, que es difícil, que es complejo, que se inicia como una candidatura cuando uno quiere entrar en una gran universidad, pero esa candidatura tiene que ser aprobada por los países miembros, con la particularidad que en el caso de la OCDE es un organismo que está cerrado, no es un organismo abierto. Se creó en 1961 como la segunda parte de ejecución del Plan Marshall de refundación de Europa, financiado por Estados Unidos y por Canadá. La OCDE, cuando se crea, tenía 20 países miembros,
18 europeos y Estados Unidos y Canadá que financian esta marcha. Y cuando presentamos la candidatura para el acceso de Argentina en junio de 2016, había 35 países. Es decir, que en casi 6 décadas únicamente habían ingresado 15 nuevos países. ¿Por qué? Porque la OCDE no busca replicar un sistema universal como las Naciones Unidas, sino tener un grupo chico de países relevantes, justamente que originan gran parte de la inversión, del comercio y del PBI global, y cada tanto abren un proceso de acceso, pero no abren únicamente para un solo país, lo abren para un conjunto de países que tienen que primero precalificar su candidatura y luego tener una negociación que es bastante compleja, porque se tiene que poner de acuerdo los países miembros en forma unánime sobre cómo se compone el paquete de países candidatos, que tiene que guardar un cierto equilibrio geopolítico a nivel global, y en un mundo que es cada vez más complejo, que se pongan de acuerdo la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, es realmente difícil. Es un proceso, como pueden ver, que a Colombia le llevó 8 años, 3 años para conseguir la invitación a iniciar el proceso. Una vez que el país recibe la invitación, se convierte en país candidato y tiene que pasar examen, así como pasamos examen en una universidad, que pasamos examen como país en 23 comités y grupos de trabajo, en donde el país es analizado desde su línea de base por parte de los países miembros. Esas revisiones llevan entre 12 y 24 meses. Las revisiones que están relacionadas con las cuestiones institucionales son generalmente las que duran más, que dependen del directorio de gobernanza pública, las cuestiones de gobernanza pública, de política regulatoria, de calidad de la justicia, de herramientas de transformación digital. Y es un proceso en el cual se establece la línea de base y una hoja de ruta para que el país, en un tiempo razonable, vaya alcanzando esos estándares que tienen los países miembros. Una vez que pasó el examen de los 23 comités y los aprobó, se reúne el Consejo de la OCDE por unanimidad, invita al país a convertirse en un nuevo país miembro, se firma una convención que tiene que ser ratificada por el Congreso Nacional y a partir de ahí el país se convierte en país miembro de la OCDE. Pero quiero insistir, sobre todo en un país como el nuestro, donde no por nada tenemos la mayor cantidad de psicólogos y psiquiatras por kilómetro cuadrado, la mayor cantidad de consumo de ansiolíticos en el mundo. Es un proceso que es largo, que excede un mandato presidencial, que exige sobre todo mucha constancia, mucha persistencia y mucho esfuerzo. Pero es un esfuerzo que paga. A veces me dice Marcelo, pero refundar un país, aún que había sido devastado por una guerra, es fácil cuando hay financiamiento. ¿Cómo hacemos nosotros desde Argentina en la situación en la cual estamos actualmente? Y por eso están viendo el caso de Corea del Sur. Corea del Sur es un caso muy relevante porque hace 50 años Corea del Sur era un país que estaba bajo una dictadura militar, que había salido de una guerra civil que lo dejó partido en dos. Un país que no tenía industria, que era esencialmente agrícola, con indicadores sociales, de educación, de salud, muy inferiores incluso a los países africanos. Y hace 30 años, empujado por Japón, que era hasta ese momento el único país miembro asiático de la OCDE, decidió presentar la candidatura como presentamos nosotros la candidatura hace 3 años. Y Corea del Sur ingresó en la OCDE en el año 1996, exactamente 23 años. Hoy Corea del Sur es la 12ª economía desarrollada del planeta. Es el 6º exportador mundial, con un conglomerado industrial muy importante, basado en industrias de mucho valor agregado, con cadenas de valor que tienen integradas a un conjunto de pymes innovadoras, que además Corea del Sur es un país que tiene los indicadores más altos en educación, en salud, en ciencia y tecnología y en emprendedurismo. Y como corolario, también para hablar de cuestiones institucionales, ustedes recordarán que hace unos meses la presidenta de Corea del Sur fue destituida por hechos de corrupción
fue enjuiciada y está en prisión, junto con uno de los principales empresarios de Corea del Sur, porque justamente los países miembros de la OCDE tengan la corrupción, esa corrupción, ya seas presidenta, empresario o un simple ciudadano, el sistema funciona y se aplica para todo el mundo y el país sigue funcionando. La relación de Argentina con la OCDE no comenzó en los últimos años, llevamos 37 años de cooperación, comenzamos en el año 1995 ingresando en el Comité de Agricultura, que fue el primer comité donde ingresó Argentina. Luego pueden ir viendo cómo fuimos ingresando en un conjunto de 8 comités. Ingresar en cada comité de la OCDE como ingresar en la OCDE, pero es más chiquito, porque hay que presentar una candidatura, hay que explicarle a los países miembros la relevancia de nuestra candidatura, por qué queremos ingresar en ese comité, qué le vamos a aportar a ese comité. La OCDE tiene un principio muy importante que rige su funcionamiento, que es el principio del mutual benefit, del beneficio mutuo, donde cada país recibe el conocimiento, así como acá eso nos va a aportar desde Italia el conocimiento para que nosotros podamos aprovechar ese beneficio. Argentina también tiene que aportar técnicamente en los diferentes temas a la agenda del comité, con la participación de forma regular de sus representantes y además participar de las discusiones y del proceso de elaboración de las buenas prácticas de la OCDE. Pueden ver en verde algunas de las buenas prácticas internacionales a las cuales hemos ido adhiriendo en temas de empresas multinacionales y de inversiones. En el año 2001 con la Convención Anticohecho y luego con la normativa que tiene que ver con el intercambio automático de información a fines fiscales y de gobernanza corporativa para las empresas. Este cuadro, de manera sintética, muestra los desafíos con los cuales nos enfrentamos cuando comenzamos el proceso. La OCDE estaba cerrada, los países miembros, sobre todo aquellos importantes del G7, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, nos decían que la OCDE iba a seguir cerrada y en el caso hipotético que se abriera, las condiciones de precalificación para las candidaturas iban a ser más exigentes a las de los procesos anteriores. Ese era nuestro segundo semáforo rojo. El tercer semáforo rojo era que nos apoyaban 6 de los 35 países miembros, uno de ellos Italia, que fue uno de los primeros en declarar el apoyo a Argentina para este proceso al inicio de 2016. Y el cuarto era justamente que, lo que les comentaba antes, que a la OCDE se ingresa el grupo, y hasta ese momento éramos el único país que había presentado la candidatura, con lo cual teníamos que lograr de alguna manera que otros países relevantes del mundo también se interesaran a presentar candidaturas, que esas candidaturas se precalifiquen y que luego comencemos un proceso en los cuales no intervenimos nosotros como país, porque intervienen únicamente los países miembros, de definición de cómo se compone el paquete de acceso. Y en ese momento, el desafío más fuerte que teníamos como país, y que seguimos teniendo, es el de construcción de confianza. Porque, como le mostraba en el electrocardiograma del primer slide, producto de políticas erráticas durante 90 años, Argentina es un país poco creíble y teníamos que volver a construir un lazo de confianza con estas 36 economías del mundo, y la mejor manera que conocemos de construcción de confianza es prometer, cumplir con lo prometido y hacerlo en un plazo razonable. Y por eso armamos un plan de acción en el cual establecimos 60 compromisos concretos relacionados con los 23 comités y grupos de trabajo, y fuimos a ver a cada uno de los países miembros, tanto las embajadas que tienen en Buenos Aires como las que tienen ante la OCDE país, y le dijimos: se abra o no se abra la OCDE, en 18 meses vamos a cumplir con estos 60 compromisos concretos. Y organizamos ese trabajo en 3 ejes transversales. El primero, de mayor participación de Argentina en los comités técnicos, porque salvo el aspecto de limitación, que es una decisión política de los países miembros, el 95% del proceso de acceso es un proceso técnico, en el cual el país es evaluado contra las buenas prácticas,
se establece la hoja de ruta y después hay que llevar el país hacia esas buenas prácticas, justamente modificando y transformando la realidad de cada una de esas políticas públicas. El segundo eje transversal tiene que ver con la revisión de las políticas públicas por parte de la OCDE, procesos que llevan entre 12 y 24 meses dependiendo de las políticas públicas, donde, como les comentaba antes, los miembros de la OCDE vienen al país, nos revisan, tenemos que responder a una serie de cuestionarios extremadamente exhaustivos, luego hacen un diagnóstico y luego nos toman examen en una sala cuadrada, donde en todos los países durante mediodía, un día, el país rinde examen como hemos rendido examen a aquellos que hemos pasado por los diferentes claustros. Y el tercer eje tiene que ver con la adhesión y el alineamiento de las buenas prácticas de la OCDE, que son casi 300. Buenas prácticas que tienen 3 etapas. La primera etapa, que es la adhesión, que es la expresión de la voluntad política que vamos a ir hacia esa buena práctica. Y luego la segunda etapa, que es una etapa compleja, que es el traspaso al derecho positivo de esa buena práctica, que en muchos casos implica la aprobación de leyes en el Congreso Nacional, en donde estuvimos en minoría en estos casi cuatro años de gestión. En algunos casos, ese traspaso de derecho positivo pasa por decretos presidenciales, resoluciones del jefe del gabinete o resoluciones ministeriales. Y eso nos permitió de a poco ir construyendo esa confianza. Como pueden ver, el semáforo fue pasando de rojo a verde. Al año siguiente la OCDE decidió que iba a haber un nuevo proceso de acceso. Luego se decidió y se establecieron las condiciones de precalificación que nuestro país pasó con éxito, y al año no solamente habíamos construido un mayor nivel de confianza, sino que nos apoyaban 28 de los 35 países miembros, y al año y medio logramos convertirnos en el primer país en obtener el apoyo unánime del conjunto de los países miembros para estar en el primer lugar cuando se cierre el paquete de acceso que todavía se sigue discutiendo. Y a pesar del año 2018, que nos agregó un semáforo amarillo, porque fue un año complejo y desafiante tanto a nivel nacional como a nivel internacional, Argentina sigue liderando y sigue teniendo el apoyo unánime de los países miembros justamente para iniciar el proceso de acceso. Una parte de los objetivos que nos planteamos fue, en un plazo de 18 meses, ingresar en los 15 comités restantes para tener presencia en los 23 comités y grupos de trabajo en donde Argentina tiene que ser evaluada. Como les explicaba antes, para que tengan una idea del esfuerzo que se ha realizado en estos últimos 3 años de gestión, al país le llevó casi 20 años ingresar en 8 comités, y logramos ingresar en 15 comités en el plazo de un año y medio. Ahí tienen el conjunto de los comités que tratan temas muy distintos como la gobernanza corporativa, la competencia, las estadísticas, la política económica, la economía digital, cuestiones de gobernanza pública, seguros y pensiones, educación, salud. En cada uno de ellos estamos trabajando con un representante de muy alto nivel. Tenemos 18 estudios de la OCDE en diferentes grados de avance, una parte que están ya finalizados y estamos trabajando en la implementación de las recomendaciones de la OCDE, una parte en ejecución, en los cuales estamos avanzando, y una parte que está en planificación. Como pueden ver en el slide, los temas que estamos trabajando son temas que tienen que ver con cuestiones macroeconómicas, temas que tienen que ver con cuestiones sociales, temas que tienen que ver con desarrollo territorial y muchos temas que tienen que ver con el desarrollo institucional. Esto es lo que les comentaba antes respecto de la normativa de la OCDE, cómo tiene que ser traspasado al derecho positivo, y acá tienen 5 ejemplos de cómo el trabajo en cada uno de los comités de la OCDE, en el comité de
lucha anticorrupción, anticohecho, en el Comité de Asuntos Fiscales, en el Comité de Política de la Competencia, en el Comité de Política Regulatoria. Cada uno de esos instrumentos son bajados y se transforman en la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, en una Ley de Defensa de la Competencia, la reforma tributaria, las leyes de política regulatoria y simplificación administrativa, más un conjunto de normas que han sido emitidas por el Poder Ejecutivo Nacional. Y esto terminó pagando porque, como le decía, la candidatura de Argentina fue avanzando. Los 60 compromisos no solamente los cumplimos, sino que los hemos sobrecumplido. Hemos iniciado una segunda etapa del plan de acción, en lugar de 60 nuevos compromisos, 120, muchos relacionados con las cuestiones de las cuales va a hablar Enzo en un momento. Y para finalizar, quiero pasarles algunos números para que vean el impacto económico, los beneficios económicos del acceso de Argentina a la OCDE. Este primero tiene que ver con la lucha anticorrupción. Datos de la OCDE. La corrupción le cuesta a la Unión Europea 120.000 millones de euros por año, que es equivalente al 1% del Producto Bruto de la Unión Europea. Se estima, según la OCDE, que ese porcentaje sea el 5% en el caso de los países subdesarrollados, como es el caso de Argentina. Acá pueden ver los ahorros de una buena política de defensa de la competencia que llevó adelante México, que permitió en 3 años un ahorro de 3.000 millones de dólares, mejorando y fortaleciendo las instituciones de defensa de la competencia. Pueden ver también datos de la OCDE, que está también muy relacionado con la aplicación de la tecnología a los procesos públicos, que es un tema que está liderando Eduardo Martínez, secretario de Modernización en la Vicejefatura de Gabinete de la Nación, donde pueden ver que las compras públicas, que representan entre el 10 y el 15% del PBI de América Latina, la OCDE estima que esas compras públicas tienen un sobrecosto del 25%, y ese 25% representa plata que sale del Estado, plata que no se utiliza para educación, para salud, para infraestructura, además de los perjuicios que trae en las políticas de competencia, de extorsión de precios y el impacto en los consumidores. Acá tienen algunos porcentajes de cómo ha mejorado la política regulatoria en México, bajando varios puntos del PBI, aplicando las buenas prácticas de la OCDE en temas de política regulatoria y simplificación administrativa, temas que trabaja el secretario legal técnico Pablo Usellas, que ya están dando resultados a través de las leyes de simplificación administrativa, donde ya hemos hablado más de 45.000 millones de pesos de simplificación de trámites. Y como la OCDE también trata temas que tienen que ver con el gobierno corporativo, acá les damos algunos ejemplos. El día 8 de marzo de 2017 la Argentina adhirió a las buenas prácticas de la OCDE respecto a la igualdad de género, y eso los números de 6.000 millones de dólares que aumentaría el PBI de los países miembros de la OCDE si se lograra la igualdad de género en la economía. Algunos números relacionados con el impacto en los mercados de capitales, el impacto en el desarrollo de la economía digital, que es uno de los sectores que estamos promoviendo desde el gobierno para acelerar la política de exportaciones del país, el impacto que tuvo en la firma de las buenas prácticas de la OCDE respecto de cooperación fiscal, que permitieron la determinación de casi 117.000 millones de dólares de activos argentinos que estaban no declarados en el extranjero, que fueron muy importantes en el marco del blanqueo fiscal del año 2016 y 2017. Y esto es una explicación de cómo el acceso a la OCDE baja el costo de capital para aquellas empresas que invierten en el país, porque baja la calificación de riesgo que la OCDE hace todos los años a los países miembros, calificación de riesgo que impacta en el costo de capital de las empresas que invierten en el país. Y para finalizar, cuatro casos de países emergentes
En el lapso de 20 años, el caso de Corea del Sur aumentó su PBI entre 1996 y 2016 en un 160%, el caso de Polonia aumentó su PBI en un 230%, y los casos de Israel y de Estonia, en un lapso de menos de 10 años, 6 años exactamente, 2010-2016, aumentaron entre un 30 y aproximadamente un 45% su PBI per cápita, es decir, el acceso a la OCDE, que es ni más ni menos que utilizar las buenas prácticas que utilizan los países desarrollados para aprender y para crecer, nos permite acelerar el proceso de transformación en la Argentina, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar riqueza para cada uno de los habitantes del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Scaglione. Vamos a pasar a presentar a nuestro segundo expositor, el doctor Enzo Lefebvre. Vamos a leer rápidamente su currículum, que ha sido bastante extenso, hemos tratado de hacer un resumen. El doctor Lefebvre es doctor en investigación en ciencias políticas y máster en relaciones internacionales, profesor de gobernanza de lo digital en el sistema público, estrategias, acciones e innovación en la pública administración, profesor de gobernanza digital e interoperabilidad de los servicios públicos en el máster de asuntos europeos, digital, nuevas tecnologías y políticas públicas, miembro del grupo de expertos sobre el papel de las instituciones públicas en el impacto transformador de las nuevas tecnologías del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, ONU, DESA, en Nueva York, Estados Unidos. También ocupa el cargo de experto en relaciones internacionales en el Servicio de Coordinación de Actividades Internacionales de la Agencia para Italia Digital, aquí, donde se ocupa de las relaciones con las principales organizaciones internacionales, ONU, OCDE, Banco Mundial, Unión Europea, OCE, G7 y G20, así como con organizaciones internacionales de la sociedad civil como el Foro Económico Mundial. También, como principales resultados, ha establecido nuevas actividades de cooperación de la OCDE, incluida la participación de Italia como miembro en las revisiones de gobernanza digital de la OCDE de Colombia y Brasil, la creación y coordinación del grupo temático sobre tecnologías en países emergentes de la OCDE. También ha participado en informes para la Comisión Europea en el campo de la innovación en el sector público. Ha sido invitado a coordinar vínculos internacionales para el Grupo de Trabajo Nacional sobre Inteligencia Artificial, que publicó el libro blanco italiano sobre inteligencia artificial en el sector público, que permite desarrollar actividades de sensibilización con otros gobiernos e instituciones internacionales y difundir prácticas innovadoras de gobernanza digital en el sector público en diferentes foros. Asiste al Gobierno de Italia en el trabajo preparatorio del G7, organizado por este país. Actualmente colabora con el trabajo preparatorio para la gobernanza digital y la economía digital para el seguimiento de la declaración ministerial del G20 sobre la economía digital en coordinación con el Ministerio de Desarrollo y Economía Digital. Es más extenso el currículum, creo que con eso alcanza. Muchísimas gracias. Los dejo con el doctor Enzo Lefebvre. Si compran muy italiano por lo que dice ese currículum, listo, estamos. Bueno, les agradezco realmente por la invitación al presidente y sobre todo al juez Madrid, porque permite a Italia estar acá hoy en Mendoza y compartir algo con ustedes, sobre todo como anticipaba el doctor Scaglione. La idea es de entrenzar una actividad de cooperación siempre más fuerte entre países de la OCDE y que están intentando acceder a la OCDE, y creo que el marco de innovación de la pública administración es uno de ellos. No el único, obviamente, porque la OCDE tiene dos grandes retos en este momento. Uno de los retos es ir digital, going digital,
que es, digamos, el soporte donde se califica y se insertan muchos de los grupos de trabajo de la OCDE, porque se ve que la digitalización y el proceso de digitalización e innovación, o como le llaman acá, yo diría aún mejor modernización, es un proceso que lleva adelante muchísimos ahorros. La verdad es que yo me permitan ser muy claro, intenté también decirlo antes en una charla que tuve en la televisión, el ahorro no es un ahorro físico a la pública administración, porque el ahorro de por sí nos va a llevar, o sea, si la pública administración ahorra, quiere decir que está brindando menos servicios. Claro, para todos. Entonces, lo que sí va a permitir es que se ahorre donde se pueden ahorrar procesos que son muy costosos y que no brindan lo necesario relativo al costo-oportunidad que se le está pagando en ese momento. Pero sí, no es una temática de ahorro personal hacia la pública administración, porque la pública administración está ahí para garantizar la capacidad a nosotros como ciudadanos o como empresas de vivir conjuntamente y de brindarnos los necesarios servicios para el segundo objetivo, que es el objetivo principal de la OCDE: realizar el estar bien, well-being. El estar bien es el objetivo que tiene la OCDE para los ciudadanos y las empresas de los países miembros. El marco de la OCDE es un marco de estandarización de los procesos económicos que permite a los países de economías abiertas de cooperar mejor en el ámbito económico y proceder hacia una, diría, incrementación del poder adquisitivo. Por eso Scaglione justamente dijo: miren las figuras, si entro en un mercado libre yo voy a ganar. Es un poco lo que no está entendiendo Reino Unido en querer salir de la Unión Europea. La Unión Europea es un desgaste en términos burocráticos, porque pone reglas para 28 países y tiene que crear un estándar práctico para 28, y a no todos le va bien, porque a algunos le baja el estándar y a otros se le sube. Pero el objetivo final es tener una capacidad de diálogo y de brindar servicios y obtener servicios adentro de un marco común. Y esto es el caso también de la OCDE. La idea es crear un marco de realización común a nivel económico, que no sea solo económico en el término de dinero, que sea un término económico también en términos de sustentabilidad social y económica del proceso de... Bueno, de puesta en marcha de una capacitación, como decía, fija a un objetivo, que es estar mejor. Quiere decir, ser más anciano, vivir más. ¿Ok? Quiere decir, tener más servicios. Producir más. Quiere decir, tener más servicios, porque yo, produciendo más, tengo más desechos, o más desperdicios, o más necesidades eléctricas, o de gas, o de agua. Y entonces yo necesito infraestructuras mucho más fuertes para proveer. En este marco se viene el proceso de innovación digital, y yo le voy a hablar de formas del proceso de puesta ética hacia tecnologías emergentes, con un específico punto hacia la innovación de inteligencia artificial.
a un cierto punto me quieren tirar tomates, los hagan. Pero siendo profesor universitario, me puedo poner acá a hablar con ustedes por un tiempito. Entonces, cuando quieren tomar café, ya no dan más, me hacen así. Bueno, el marco de dónde vengo yo, además de todo lo que ya dijeron, solo para decirle. ¿Estamos muy alto? ¿Mejor? Ok. Bueno, la Agencia Paritaria Digital es la agencia técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros que tiene como mandato entregar innovación en la administración pública. Y lo hace de un punto formal en la creación de coordinación y apoyo a las administraciones públicas en el desarrollo de uso de TIC, mejorando los servicios públicos de una forma donde se adquiere innovación y se produce esta innovación de forma experimental dentro de la agencia. Cuando ya llega a ser un nivel de madurez suficiente, se le exporta en la pública administración, tanto sea central que local. Lo vamos a ver un poco más tarde cuando le voy a hablar un poco del modelo estratégico nacional. Algunos ya lo vieron esta mañana, pero va a ser de otra forma. Tenemos un papel de coordinación, de puesta en marcha de estándares y de líneas guías, ¿okay? Que son lo principal y lo básico para que todas las públicas administraciones. Tenemos un problema muy complejo. Italia tiene un nivel federal bastante complejo de 4 esquemas: nacional, regional, provincial y local. 22.000 públicas administraciones, de las cuales son 8.000 comunas. Muchas de ellas están bajo los 1.000 habitantes, así que más o menos tienen 13 empleados, ¿ok? Y 13 empleados, dentro de los 13 empleados que tiene una comuna, que normalmente son el secretario de la comuna, 2 personas que están en el registro civil, 2 policías locales, 3 personas que se ocupan de desechos urbanos, un secretario del alcalde y una más. En todo este cuadro tiene que haber también un proceso de modernización, un proceso. ¿Quién es quién para llegar a ser el responsable de transición digital que nosotros requerimos como pública administración para llevar adelante un papel de modernización del Estado a todos los niveles de estas 22.000 públicas administraciones? No les cuento quién a veces tiene el rol de responsable de transición digital, pero lo pueden entender. Pero esta base es necesaria para que todos tengamos, como ciudadanos o como empresas, acceso a servicios similares a todo nivel. Uno de los grandes desafíos que yo encuentro en el proceso argentino es entender cómo a nivel de justicia, tan solo a nivel de salud o de otras materias, todas las provincias puedan brindar mismos servicios con iguales oportunidades a cualquier ciudadano argentino. Esto es un poco el desafío de los estados federales. Estados Unidos tiene un desafío bastante igual al que tenemos. Bueno, pasando un poco más a la innovación digital y entrando, digamos, yo voy muy lento
en entrar adentro de ética de algoritmos y todo esto, pero de una base pública. Pero les puedo asegurar que en todo caso la pública administración no vive en la pública. No estamos en una pública administración de medioevo, tampoco en Argentina. Hay puntas que brillan en procesos de modernización también en Argentina, comparado con países como Estonia o como Canadá. Y esto vale porque hay personas que brillan y hay personas que llevan adelante funciones y proyectos que realmente están cambiando y modernizando la pública administración. Y esto se da tanto en Italia como en otros lados. Seguramente, una de las cosas que nosotros lamentamos siempre es el hecho que la pública administración llegue siempre tarde. Hay una razón por qué la pública administración llega siempre tarde. Es que se tiene que enfrentar con el hecho que la modernización no sea solamente una moda, que no haya puntas y flechas que van más allá de lo que es sustentable para el edificio mismo donde se basa la pública administración. Le hago un ejemplo básico. Si yo en Italia quisiera construir en este momento un servidor único central, no podría hacerlo. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo el grid eléctrico necesario para promover un único servidor público que tenga capacidad suficiente eléctrica para darle y abastecer toda esa información y todos esos servers uno bajo el otro, enfriarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tuve que decidir como Estado de tener 70 servidores públicos. Antes tenía 11.000, que ocupaban el 80% del presupuesto TIC del país, que está en más de 5.000 millones de euros. Es un caso. Siguiendo esto, no se viene en la oscuridad. La pública administración tiene que asegurar que la tecnología que está adquirida en la pública administración misma sea algo que pueda vivir a largo plazo. Porque la inversión que yo estoy haciendo en Italia es hacia 60 millones de usuarios. No soy Telefónica o Vodafone, que le quiero decir que estoy invirtiendo en 2 millones de usuarios para empezar un proyecto. Yo cuando me pongo en marcha como pública administración, lo estoy haciendo para todo el país. Entonces, es una revolución copernicana cada vez que yo elijo de poner en marcha una adquisición de tecnología que vaya a realizar servicios públicos para todo el país. En campo de inteligencia artificial tenemos 3 partes más evolutivas, digamos, en términos de usabilidad constante y, diría, madurez en términos de uso constante de inteligencia artificial. Sanidad, lenguaje, ¿cómo se dice? Lenguaje natural, disculpen, y tránsito, ¿okay? Sistemas predictivos de tránsito. Ahí tenemos 3 grandes rubros que, si ven, afectan no solo salud, documentación y tránsito, pero el tránsito afecta a toda otra forma de posibilidad del país. Por eso le llamo modernización, o sea, Argentina le llama modernización, porque si yo estoy invirtiendo en proyectos de cálculo para predicción de tránsito, yo estoy
aumentando la posibilidad que producto fresco llegue de la hacienda en La Pampa, leche fresca, llegue más rápido al mercado central y entonces tenga un día más de vida antes de caducarse. Esto afecta muchísimo la economía del país, porque lo tenemos que calificar en 40 o 50 millones de habitantes, y 50 millones posibles de consumidores. Y esto vale por todos los demás. En salud, una de las cosas que estamos llevando adelante, y es una innovación bastante fuerte, por ejemplo, es en el campo de prevención, avisarle a todos los hombres que pasan los 50 años que se tienen que hacer exámenes de próstata. Porque a mí un examen de próstata conectado me va a costar más o menos 30, 40 euros. Curar un cáncer de próstata a mí me sale más o menos un promedio de 1 millón de euros como Estado. Entonces, el mecanismo de inserción de tecnología predictiva o de informatización de procesos que llega a una innovación y una simplificación del Estado, ahí tengo el ahorro del cual le estaba hablando. Pero no es un ahorro, porque si yo llego a hacer esto, quiere decir que yo el examen se lo tengo que hacer a 30 millones de hombres en una población de 60, pongamos que sean 50-50. ¿Ok? Entonces quiere decir que yo le estoy brindando 30 millones de muestras de cáncer, de control de próstata. Pero yo no tenía 30 millones de habitantes que se ponían a hacer examen de próstata. Tenía mucho menos. Iba como, bueno, si me siento un poco mal, voy a ver. O si tengo el tiempo, porque una de las cosas que pasa con innovación es que yo le estoy cortando, o sea, estoy ahorrando tiempo. Entonces yo le permito a muchas más personas acceder al servicio. Y ese servicio es verdad que era de todos, pero muy pocos lo usaban. ¿Me entendés? Porque tenía que tener el tiempo necesario para poder usar ese servicio. Y no quería terminar con un día de trabajo desperdiciado para obtener un examen de la sangre, qué sé yo. La máquina y el motor principal que está moviendo la nueva burbuja alrededor de inteligencia artificial en este momento es el rol que tienen los datos. Estamos viviendo la cuarta revolución de la inteligencia artificial, se le llama más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos una accesibilidad a cantidad de datos muy grandes, o, y este es el otro papel, a una cantidad de datos más limitados, pero mucho más limpiados. Entonces, mucho más capaces de dar más respuestas. Inteligencia artificial no está basada solo sobre el uso de Big Data, sino también de datos que nosotros le llamamos en lenguaje técnico anotados, en español sería anotados. Okay. Son datos limpios que ya tienen una clasificación. Entonces, si yo tengo un dato clasificado, tengo mucha más capacidad de información de ese dato que de Big Data, que los tengo que limpiar, analizar o ponerlos adentro de un calderón y esperar lo que salga de ese mecanismo. Entonces, esto es muy importante porque con la evolución de la propiedad de datos que tenemos como administración pública, crecen dos grandes responsabilidades. Entender a quién pertenecen esos datos
y la Unión Europea en esto fue muy clara: los datos pertenecen a la persona que es la detentora de esos datos. Pero hay una responsabilidad en detener esos datos si la persona te da acceso a esos datos. Y es la creación muy importante dentro de la pública administración del Data Protection Officer, del protector de datos. Y esto se acompaña a otra parte, que es toda la parte de prevención y protección de los datos. Entonces, como decía también esta mañana, el presupuesto que se le pone en la inversión de datos o de tecnología se tiene que acompañar a semejante y exponencial costo de seguridad de datos. Hacía más bien el ejemplo básico. En Mendoza tengo un nuevo barrio que tiene 2.000 personas más. Yo no tengo solamente 2.000 personas más. Cuando construyo un barrio tengo que tener a presupuesto que haya que haber 5 policías más, 2 patrulleros, una clase de bomberos, una ambulancia, porque va acompañando a la grandeza de la ciudad. Misma cosa pertenece a la otra sección de los datos de la pública administración, que es la parte digital. Entonces, cuanto más servicios tengo, cuanto más datos tengo, más tengo que tener seguridad de datos. Porque yo tengo que estar pronto a intervenir si tengo emergencias, ataques o cualquier otra cosa, porque un equipo de seguridad cibernética no se ocupa solamente de proteger los datos de ataques, se ocupa también de proteger los datos del mal funcionamiento de la estructura del Estado, que no tiene la infraestructura necesaria como para que el servidor público tenga siempre electricidad, o tenga siempre sistemas de enfriamiento. Y acá entro un poco en lo que es una cosa que un papel donde estamos jugando un rol bastante importante con Italia, porque en 2017 Italia lanzó un grupo de trabajo que se ocupó de insertar inteligencia artificial dentro de la pública administración. Y fue el único país que experimentó la creación de un grupo así temático, es decir, no brindar una estrategia a nivel nacional sobre inteligencia artificial, sino ver qué pasaba con inteligencia artificial dentro de la pública administración. Y es bien diferente. Muy diferente. Porque como pública administración yo tengo que garantizar fenómenos de transparencia a cómo brindo servicios. Entonces yo, por ejemplo, en Italia, como Estado, o sea, no ENSO, pero como Estado, decidí evitar el uso de caja negra. Si hay un sistema que no está explicable, yo no lo puedo poner dentro de la pública administración. Y ese es un marco ético, pero es un marco ético de la pública administración, porque la regla de la transparencia está dentro de la pública administración. Y acá se mueve un diálogo muy fuerte, digamos, un debate muy fuerte, una querella muy fuerte, una pelea muy fuerte, con quien en cambio construye una estandarización ética hacia la tecnología de inteligencia artificial. Y ahí que chocamos. Yo siempre hago el ejemplo de energía nuclear. La energía nuclear
no tuvo un marco ético que les prohibió construir la bomba nuclear. Si hubiese tenido el marco ético sobre la definición de la no construcción de tecnología nuclear para bombas, de una forma nosotros no tuviéramos hoy la posibilidad de tener tomografías, porque es parte de una evolución tecnológica de algo que en ese entonces no se sabía dónde iba a llegar. De misma forma, retenemos que no se puede marcar éticamente a niveles básicos, porque también ahí hay otro plazo, queremos solo la inteligencia artificial buena. ¿Y bueno qué es? Bueno, no es nada de ético. Bueno, es estético. Es muy diferente. Ahí yo tengo una charla que siempre hago, la diferencia que hay entre ética y estética de los procesos públicos. Lo dejamos para la próxima visita a la universidad. Todo esto involucra un cambio de paradigma de cómo funciona la pública administración. Porque nosotros no estamos pasando más de un gobierno analógico a un gobierno digital o un gobierno electrónico. Quiere decir, yo el papel firmado de parte del tribunal lo paso a una hoja Word, o lo paso a un PDF accesible. No estoy más en ese proceso. Estoy en un proceso que necesita una reingenierización vertical total de cómo se brindan servicios públicos. Entonces, tengo que ver cómo los expedientes se formalizan adentro de un proceso público. Y si necesito esos expedientes. Una de las fórmulas que algunos países más avanzados en temas de digitalización avanzaron es que por cada servicio público nuevo a nivel digital que yo brindaba tenía que eliminar 10 expedientes. Hay algunos que eliminaron 100 por cada servicio nuevo que pusieron. Claro, porque yo estoy digitalizando el país, lo estoy rindiendo interoperable en términos de capacidad de adquisición de datos de manera constante. Colombia hizo un ejercicio que a mí me quedó fascinado, porque en aduanas, no para drogas, sino para contrafacción, ¿qué hizo? Puso en marcha un proceso de alineamiento entre los datos de la AFIP colombiana, la declaración de aduana y tu vida en los medios sociales. Si vos tenías una vida en medios sociales donde te hacías ver con Ferrari, champán y droga, y tenías una declaración de 15.000 pesos y una bolsa de aduana, un paquete de aduanas así grande que decía, declaraba $1.000, había algo que no funcionaba. Entonces se empezó a utilizar inteligencia artificial para mechar estos datos. Es una ayuda, no es una solución integral. Siempre pasa después por el hombre, pero la ayuda es simplificación, costo menor, porque no tengo que pasar tanto tiempo en hacer encuestas o investigaciones. Hay un problema de gobernanza. El problema de gobernanza de lo digital es muy importante porque estamos arriba de un proceso que necesita tener una visión clara a nivel político y una visión clara a nivel administrativo. Política es creación de una agenda. Tengo que tener una utopía. Yo tengo que tener una utopía. Si mi utopía es tener un Ferrari, tal vez tenga un Fiat 500 pintado de rojo. Rosso Ferrari.
Yo no dije que quería la Ferrari, dije quiero Ferrari. Si está rojo Ferrari está bien igual, tal vez. Pero yo tengo que tener ese objetivo utópico. Porque ese objetivo utópico, la necesidad en el hombre de tener un progreso, cualquier progreso sea, la justicia tiene que tener una utopía, ¿no? No debatir más, no tener más entonces. Este proceso de gobernanza necesita la conjunción de muchas cosas y actores: pública administración, sociedad civil y empresas. La empresa es el motor de la sociedad. Si las empresas no se ponen pilas en la construcción de procesos de desarrollo económico, el Estado puede impulsar con más infraestructuras, pero más infraestructuras necesitan más tasas. Entonces, si no creamos el valor adjunto de tener más empresas que produce más rédito, entonces yo puedo pagar más tasas, puedo pagar más infraestructuras, y este proceso virtuoso, o no virtuoso, depende de cómo lo vemos en el sistema económico liberal, pero este proceso es el proceso al cual en el marco de la orden apunta en este momento. Tenemos, para garantizar la gobernanza de la interoperabilidad de servicios públicos, las 12 tablas, ¿no? Las 12 leyes universales de interoperabilidad. Las 12 leyes universales de interoperabilidad, que pasan por un Moisés Lego, siempre, pasan por principios fundamentales que nosotros vemos también en nuestras constituciones. O sea, no son ajenos a nuestra vida común. Uno de los primeros principios que tenemos es el principio de subsidiariedad y proporcionalidad. Es decir, la pública administración no te puede requerir más de lo que te puede brindar. ¿Estamos claros con esto? Igual, la otra forma, el ciudadano no puede requerir más a la pública administración de lo que aporta, porque hay que tener un balance. Bueno, y hay que... es un encaje muy lindo, se llama política. Hay el candidato que te promete más de un lado y el otro que te promete más del otro. Quien te promete todo es un problema. El concepto de abertura, nosotros lo calificamos adentro del sistema fundamental de abertura de lo público. Entonces, software abierto, porque cuesta menos, porque es modificable, porque yo puedo injertarle necesidades específicas de la pública administración que pueden permitir a esta interoperabilidad funcionar de manera mejor. Transparencia, principio fundamental que ya tocamos, pero es vital adentro de un proceso público administrativo. Entonces, si yo no te garantizo transparencia, no te estoy brindando los servicios mejor, porque estoy haciendo algo mal. Entonces, una de las cosas donde tenemos que razonar mucho es que en una agenda progresista en términos de digitalización o modernización del país, nosotros le tenemos que encajar una parte muy sólida en anticorrupción. Parte de la agenda digital es poner datos al aire libre. Quiere decir que yo hago una infraestructura, yo te digo todo lo que estoy gastando y cómo lo estoy gastando y cómo estoy controlando el gasto. También. Posibilidad de reutilización. Esto es parte de lo que hablamos bastante, es el principio de sostenibilidad de los proyectos. Esto tiene que ver con la parte de informática, pero también con la parte de modernización total de los proyectos. No puedo
tener proyectos de públicos extremadamente específicos para un municipio, que tenga características muy particulares. Porque quiere decir que yo no extendo la posibilidad de garantizar que ese servicio público esté brindado a todos los ciudadanos. Neutralidad tecnológica y portabilidad de los datos. Esto me da el aliento para poderle decir una cosa. Hay una frase muy interesante que no le reporté acá, me olvidé, pero se la intento decir. Hay una frase muy importante de un ingeniero que se ocupó por mucho tiempo de inteligencia artificial y que debate sobre el hecho si inteligencia artificial es buena o mala. Y él pone el reto que la tecnología en realidad no quiere nada. Es lo que el hombre le pide hacer que determina lo que la tecnología está en grado de hacer. Entonces, si yo respeto ese principio de neutralidad, tengo más capacidad de tener una posibilidad de evolución positiva del uso tecnológico. La primacia del usuario. Tenemos como reto principal en la pública administración servir al ciudadano. Y créanme, es la verdad. Yo no trabajaba en la pública administración antes. Me ocupaba mucho menos de los demás cuando no estaba trabajando en pública administración. Pero en pública administración no es ajeno al ciudadano. Los que hacen parte de la pública administración son ciudadanos. Y normalmente, no digo siempre, pero normalmente la gente no quiere el mal del otro. Entonces, de una forma, por el mal de sí mismo, porque si yo pongo reglas en la pública administración que van contra el ciudadano, de una forma las estoy poniendo contra mí. Entonces, la idea ahí es de entender muy bien cuál es la primacia del usuario en la creación de servicios públicos. Inclusión y accesibilidad. Este es un reto importantísimo en la pública administración. Como decía, yo tengo que garantizar a toda la población misma capacidad de acceso. Entonces se lo tengo que garantizar también a hipovedentes, a sordos, a mudos, a cualquier tipología de inclusividad necesaria para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a servicios públicos. Y esto es la parte de seguridad y intimidad. Es cómo hacemos con los datos. ¿Cuál es la capacidad que ponemos en marcha, por ejemplo, en la creación de bases de datos públicos que estén anónimos y que la garantía de la anonimización de los datos pase por una firma de un responsable? Y si la anonimización no se da más, el responsable se va a dejar. En Europa tenemos la clasificación del multilingüismo. Tal vez no valga en Argentina, pero tal vez sí, porque también tenemos una apropiación en lo que era el principio de accesibilidad a las lenguas indígenas. Entonces yo tengo la posibilidad también, no solo de lenguas indígenas, pero de lenguas extranjeras en acceder a servicios públicos. Si yo tengo un ciudadano italiano que no habla castellano, que se rompe el pie y quiere ir al hospital, yo tengo que tener formas de poderme comunicar con la pública administración diciendo: doctor, me rompió un pie en tu calle, me tienes que ayudar. Por lo menos como primer auxilio. Después te aseguro que para todo se. El principio fundamental 10 es el de simplificación administrativa, que se da con muchas de las cosas que yo les dije antes. Este es el proceso analógico. Yo no repito el proceso analógico con el proceso digital. Yo evito toda la
austeridad que hay, de la maquinosidad que hay dentro de elementos mecánicos de administración pública. Y hablamos ayer, Mario, justamente de la retención de la información. Nosotros tenemos un problema muy importante de creación de bases de datos necesarias para garantizar que la pública administración guarde esos datos que son necesarios para la pública administración a funcionar, pero de otra forma también tenemos que garantizar toda la parte de seguridad que en este momento, digamos, está un poco así, no funciona bien. Y después tengo el último principio, que es un principio olímpico. Si yo hago un servicio público y a ese servicio público acceden 5 argentinos por año, ese servicio público no es un servicio público, es un servicio personalizado. Entonces, se elimina el servicio público. Se decide, ahí sí, ahorrar en el servicio. Se reinvierte ese dinero en otro servicio. Pero la característica del ahorro, o sea, que te voy a pagar menos tasas, olvídense. Bueno, Argentina podría trabajar un poquito en eso. Pero el intento acá es construir algo un poco, hago una versión un poco no diplomática, digamos. Estoy hablando con un profesor. Me dieron tantos títulos que cada frase que uso la uso a mi uso de consumo. Pero la evaluación de eficiencia y eficacia es muy importante en el proceso de apropiación de una proyección de modernización de máquina. Bueno, la interoperabilidad no se hace sola. No estamos hablando de modernización por hablar de modernización. Estamos todos involucrados en este proceso. O sea que si los jueces de la Corte no se ponen pilas para sentarse y decir, bueno, desde hoy la justicia va a cambiar y se va a digitalizar, y ponen en marcha un proceso hacia eso, ese marco utópico del cual hablábamos antes, no se va a hacer. La imposición desde el alto es posible cuando ya tengo un marco sedimentado. Entonces ahí sí, vengo y te pongo la legislación y te digo, este expediente se puede hacer solo así y no de otra forma. O este expediente te lo cancelo. Pero el marco de cohesión entre los actores del Estado que pone en marcha una política de digitalización de los procesos públicos tiene que estar. Y la gente, quiera o no quiera, se tiene que poner en marcha para hacer esto. No es fácil, les aseguro, nada fácil. En Italia, menos fácil. En 2030, Italia va a tener el 30% de la población sobre los 60 años. Ustedes saben qué puede ser. Imagínense. Voy a pasar mi día ayudando a viejitos a atravesar la calle. Pudiendo a ver, porque esta es la situación. Hoy yo tengo una pirámide mental muy fuerte en esta etapa de la vida italiana. Esto es un proceso que tenemos que trabajar muy bien. Entonces, seguramente los funcionarios que tienen más o menos 50 años de promedio no son los más ágiles en renovarse. Usted todavía tiene la capacidad de hacerlo, porque los funcionarios públicos dentro de la administración pública argentina todavía sí son pocos. Y hay un recambio. Tal vez porque lo pagan muy poco. Después me pagan muy poco. Pero el proceso es ese, es entender qué queremos del Estado. Es también, quiero un Estado muy eficiente, tengo que pagar más impuestos, porque yo le tengo que pagar a precio de mercado
el director de servicios de ciberseguridad. Porque si no, el equipo se prende y se va a trabajar para un banco. Se acabó. Las competencias son como clave. Entonces, el razonamiento que tenemos, ¿tengo que cortar? Sí, más o menos. 5, 10. Competencias como clave. Tengo que enfocar muchísimo la capacidad de desarrollar competencias dentro del marco de mi población. De mi población, no dije mis jóvenes, dejen los jóvenes en paz. Me tengo que dedicar a los nenes, si quieren. Una de las cosas que estamos intentando hacer es ver si empresas de tecnología avanzada pueden dedicar como parte de su contribución social a la sociedad, tener informáticos muy calificados, irse a trabajar y a enseñarle Python en las escuelas primarias, por ejemplo. O jugar con mecanismos de cómputo de Python es un programa de inteligencia artificial. Uno de los primeros, más básicos. Bueno. Todo esto, o sea, todos estos 12 principios están integrados en parte de la estrategia italiana del gobierno mexicano. Está en la parte infraestructuras y en la parte de teorización de una maqueta de cómo funciona la pública administración. Y le hago ver, esto es esta mañana, porque los que estamos esta mañana lamento, le voy a hacer otra vez el contigo. Esta es la estrategia de el modelo estratégico TIC en Italia. Y entre gente que trabajamos en lo técnico le llamamos el panettone. Panettone que está hecho por infraestructura física, infraestructura inmaterial, sistema de interoperabilidad, ecosistemas, 3 ecosistemas: pública, administración, ciudadanos y sector privado o industria. Muchos me dicen, estamos intentando tener una ley para la industria 4.0 y anuncio que Corea está sacando la ley industria 5.0. Yo se lo digo así. No, porque Italia también acaba de renovar su industria 4.0. Yo le dije al ministro, escuchame, el plan es irse a 5.0. Si tardamos un poco más, hay otras líneas de trabajo que son la parte de designers y developers. Developers es muy importante. ¿Por qué? Porque yo dentro de la pública administración tengo que tener capacidad tecnológica avanzada para entender tan sea lo que compro que lo que tengo que hacer o que tengo que comprar para brindar servicios más simples, eficaces y eficientes. Y después, developers, como les contaba a uno de hoy, es el objetivo de tener servicios públicos limpios. La belleza es parte del proceso de modernización del Estado. Porque tengo que asegurar que los servicios públicos sean receptivos de sus intenciones de acceder a esos servicios públicos. Si yo veo un coche chatarra, no voy a comprarlo. Si yo veo un Ferrari, lo voy a comprar. Si yo veo un Fiat 500 que era chatarra, pero le puse Ferrari, lo voy a ver. Por lo menos lo voy a ver. Entonces, esta pintura rojo Ferrari la voy a usar mucho. Y la uso en todos los servicios públicos. Y la uso toda igual. Porque yo sé que en todas las páginas web o portales de la pública administración las informaciones están siempre en el mismo lugar. Y esto es fundamental para intimar al ciudadano o a la empresa a usarlo siempre más. Y bueno, y después tengo toda la parte de seguridad que es transversal a todas las partes
digamos, integrantes del panettone, la crema que le pongo arriba, el baño de chocolate. Depende de lo que quieran, ¿no? Pero es muy, muy importante, porque liga la estrategia de crecimiento digital a un plan general que nosotros tenemos. Acabamos de sacar el último, que nos garantiza poder poner prioridades a los servicios públicos o a la integración de fenómenos de interoperabilidad que llevan adelante un marco y una proposición muy fuerte de avance hacia la integración de los servicios públicos. Porque también mi visión es integrarlos, no solo tener servicio público de pasaportes, pero si yo tengo servicio público de pasaportes y no tengo aduanas integradas con servicio de pasaportes, o no tengo AFIP con servicio de pasaportes, uno de los medios que nosotros pusimos, que está dentro del marco europeo de simplificación, es que menos el pasaporte, porque siempre la policía o la Cancillería quiere hacer, pero menos el pasaporte, todos los documentos personales caducan en la fecha de mi nacimiento. O sea, yo no tengo nunca más que acordarme si caducó el 22 de marzo o el 15 de abril. Yo nací el 16 de octubre, el 16 de octubre, todos mis documentos, menos el pasaporte, van a caducar. Pero puede ser que sea bueno que el pasaporte no caduque, porque si me caducan todos los documentos al mismo tiempo y yo me quedo sin, es un problema. Entonces, tengo el pasaporte, Cancillería de esto es. Ustedes no lo sabían, pero es mucho más preparado. El problema ahí es la simplificación. Entonces, esto me lleva también a que la pública administración, que ya sabe que caducan el 16 de octubre, me va a llamar un mes antes o me va a mandar un mensajito, porque yo ya le di permiso y accesibilidad a mi número de teléfono. Me va a llegar un mensajito y me dice: mira, el expediente para renovar tu patente es que vos tengas que ir del doctor oculista para que te vea los ojos. Si funcionan los ojos, podés ir. O si tenés los suficientes puntos para seguir marcando. Nosotros tenemos patente pública. ¿Acá también? Bueno. Todavía. Aprovechen. Pasa en rojo. Se estaciona en doble fila. Son 2 puntos papel. A los 20 te sacan la patente. Tenés 10 chances de comprar masitas el domingo en doble fila. Bueno, solo para terminar, el proceso acelerativo, y esto yo creo que es muy importante para, disculpen, hablemos otro. Es muy importante, yo creo, para marcar lo que decía antes Scaglione. Scaglione le dio la visión total de lo que vamos a obtener como Argentina entrando en la ONU. Yo le estoy diciendo lo que tenemos que hacer para que eso pase, de ninguna forma. De una forma un poco juvenil, pero era para movilizar y no tener la pesadilla de pensar a lo que tenemos que hacer. Muchas cosas. Sistema público digital en Italia pasa en la mayoría por 5 grandes plataformas habilitantes. Un sistema de identidad público que tiene única clave, único usuario para acceder a toda la pública administración. Sistema público de pagos. Sistema público de pagos quiere decir que yo voy directamente por cualquier pago que hago electrónicamente me va a la FIP. Pero ¿qué me hace la FIP? Me brinda ya con declaración de impuestos ya precompilada, donde yo tengo toda mi maqueta de lo que tengo que pagar. Yo lo único que hago es verifico si lo que AFIP me está diciendo es real o menos.
pero no tengo que compilarlo yo. Las líneas guía para el design de la pública administración, lo que le decía antes, el portal de una página web de la pública administración tiene que ser lindo, ¿no? Y funcionar. No piensen solo en lo que ustedes ven, piensen en todo lo que está atrás. También lo que está atrás tiene que ser lindo, si no, no funciona. Porque se encajan las cosas lindas con cosas lindas, no se encaja cosas feas con cosas feas. Nunca vieron un matrimonio feo con feo, ¿no? Bueno, en mi caso en particular, mi esposa es muy linda, pero hay siempre excepciones que confirman la regla. Sistemas de notificaciones públicas. Notificación quiere decir que yo estoy poniendo en línea todos los procedimientos protocolares. En este momento estoy acelerando, como esto llegó a un nivel de maduridad tal, ¿yo qué hago? Accedo, o sea, cuando todo el implante, infraestructura, material, sistema de interoperabilidad, trabajo en los ecosistemas, developers y designers, yo uso inteligencia artificial. Porque yo tengo ya todo el implante hecho. Inteligencia artificial, si esto no está funcionando, no va a funcionar, o va a funcionar mal. Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a utilizar una inteligencia artificial, bueno, por parte sí, pero empiezo a utilizar otra tecnología que es blockchain, que me estructura un servicio de notificación que me certifica también con timestamp dónde está ese proceso en marcha. En la justicia sería una revolución copernicana. Yo sabría anonimizado cuánto se queda en el escritorio del juez antes que venga a vista una sentencia, o cuánto el abogado lo retiene para cobrar más a su cliente. Más o menos. Bueno, todo esto funciona por la quinta capacidad, que es el Registro Nacional de la Población Residente. Registro digital. En este momento se está intentando agregarle otro proceso más, que es el catastro digital. Todo esto conjuntamente me está poniendo en marcha una combinación de datos con mi autorización. O sea, estoy autorizando mi cargo. En el sentido que cada uno de ustedes le está dando autorización al Estado a utilizar esos datos para que den servicios mejores. Para que se sepa de quién es una propiedad y que cuando haya un paso de propiedad a otro, yo no termine pagando tasas que no me pertenecen más, por ejemplo. Para hacer esto tenemos una página web dedicada solamente a ver el avance digital. Esto es muy importante. Para Argentina sería lindísimo, porque no sos vos como político que te vendés cuánto está funcionando la máquina, cuántos expedientes estoy haciendo. Vos lo ves todos los días en línea. Decís, esto es muy eco, es una maqueta muy vieja, les aseguro. Ahora el sistema de identidad digital está en 4,5 millones, casi 5. Pero el índice de crecimiento más o menos es este, en casi todos los servicios públicos. ¿Desde cuándo marchamos con el plan de estrategia de información? Antes, están marchados. ¿Cómo? Bueno, y acá tenemos procesos de cuántas regiones, por ejemplo, Italia tiene 20 regiones, solo 12 están embarcadas en la carpeta sanitaria electrónica. Eso es uno de los procesos más lentos porque como sanidad pertenece
a la estructura regional en términos de presupuesto. Cada quien se quiere tener su presupuesto y conserva su orden de poder. Esto es otra cosa que no se entiende, que la política no entiende y también que la pública administración no entiende. Que la comisión lleva al final a tener mucho más poder. Porque yo tengo el poder de hacer funcionar las cosas. Si yo las pongo en el encaje y yo después no te doy acceso, yo estoy destructurando tu funcionamiento. Entonces tendría mucho más poder en encajar todo junto. No lo entiendo, me quedo afuera y el sistema vive sin vos, pero logra vivir sin vos. Entonces, más o menos la unión hace la fuerza, pero también enreda mucho más la capacitación de la pública administración en hacer fuerza hacia las empresas, por ejemplo. Pongámosle que en esta red no se una solo la pública administración, sino también las empresas. Estas son además, acá se encuentran más o menos todas las actividades de la Agencia Paritaria Digital. Espero haber servido y haber dado un marco de la gran labor que hay que hacer para permitir que Argentina acceda a la OCDE y que pueda en algún modo tener ese objetivo de estar todo mejor. Gracias.